18. Libro de Juan, hermanos, por favor, capítulo 18. Si de pronto recuerdan la primera sección de este estudio, ¿recuerdan la primera vez que hablamos? Hablamos acerca de quién, de el que le vendió, ¿no? De Judas Iscariote. Y cómo en esa oportunidad, pues cómo en algunos aspectos de Judas nosotros nos identificamos con él. También la segunda parte del estudio estuvimos hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que era versículos 4 al 11, ¿sí? Hablando acerca de las actitudes, atributos de nuestro Señor en el mismo momento en que fue apresado. ¿Recuerdan también a qué horas se está desarrollando estos sucesos? ¿Al mediodía? ¿No? ¿A qué horas? Medianoche, más o menos, el Señor llegó allí al huerto y lo apresaron, ¿sí? Que llegó Judas con 600 soldados y lo apresaron aproximadamente a las 3 de la mañana. Luego de ahí fue trasladado. Juan es el único libro que nos menciona que el Señor fue trasladado a la casa, no un palacio, no juzgado, sino a la casa de Anás. Entonces, hermanos, pues en esta mañana vamos a mirar acerca de estos dos personajes, Anás y Caifás, y cómo influyeron en ese juicio injusto, el cual se desarrolló a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en primer lugar Juan 18, versículo 12. Juan 18, versículo 12, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le hallaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, y Caifás era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vamos a orar antes de continuar. Padre bendito, muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor, de abrir tu palabra. Que no sea, Señor, este siervo tuyo, Padre, sino más bien tu palabra, hablando a los hermanos, a los oyentes, a la visita. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada en la vida de cada uno de los oyentes. En los méritos de él oramos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a detenernos un momentico aquí en esta porción que acabamos de leer, versículos 12 al 14. Y quisiera pues comentarles o hacer algunas alusiones acerca de estos sumos sacerdotes que en ese tiempo se estaban promulgando. Dice la historia de Anás. Anás fue sumo sacerdote entre el año 6 hasta el año 15 de la era cristiana. Pero cuando el pueblo de Jerusalén y los judíos fueron invadidos por los romanos, este cargo en sí fue un poco degradado. Ya llegar a ser sumo sacerdote era por medio de intrigas, dice los historiadores, era por medio de sobornos, era además por medio de corrupción, ¿sí? Y era más bien como una especie de campaña política sucia. ¿Han visto? ¿Han escuchado una campaña política sucia? Sí, así era, hermanos, para llegar ahí, para llegar a ejercer el cargo del sumo sacerdote. ¿Y a quién tenía que lamberle, en cierta manera, al gobernante de ese tiempo? Y tenían que darle plata.
además de eso. Y es que este cargo de sumo sacerdote ejercía ciertos derechos, ¿sí?, sobre el templo como tal, el templo judío. Entonces, hermanos, pues era un cargo ahí autoproclamado. Pero ¿quién designaba? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién designaba los sumos sacerdotes? ¿Quién? Los estudiosos de la Biblia, ¿quién? El pueblo, dice hermano José. ¿Quién designaba? ¿Quién da más, como dice uno? ¿Quién designaba al sumo sacerdote? Vamos a ir a leer y miramos quién, ¿sí? ¿Quién designaba a esos sumos sacerdotes? Y para eso miremos Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Capítulo 5, Carlos nos va a leer, por favor, versículos 1 al 4. Y el 4 dice expresamente quién designaba esos sumos sacerdotes. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres que Dios se refiere, para que presente ofrendas de sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Nadie toma para sí esta obra, sino el que está llamado por Dios, como fue Aarón. Gracias. Es muy claro, ¿no? No canta el gallo, designado por Dios. Pero en el tiempo, hermanos, de Cristo y antes de Cristo, no era así. Era una campaña, en verdad, política sucia, con intereses políticos y intereses económicos, ¿sí? Aarón, pues, había cambiado ciertas leyes, ciertas normas en cuanto a esto del sumo sacerdote. Y había querido más bien montar una élite, ¿sí?, en donde ya 4 de sus hijos habían sido sumos sacerdotes. Entonces no quería soltar el poder, digámoslo así. Y también, cuando leemos la escritura, ¿quién era sumo sacerdote? Si ustedes pusieron cuidado, Caifás, ¿que era qué? Su yerno. Anás era el suegro y Caifás era el yerno en aquel tiempo de ese sumo sacerdote. Pero, hermanos, que estos fueran sumos sacerdotes, en verdad, de nombre, porque con la autoridad y el respaldo de Dios no tenían ninguno. Ocupaban un puesto ahí, ¿sí? Ocupaban un puesto de todas maneras. Dice la escritura, pues no dice la escritura, dicen los historiadores. Pues ahorita vamos a ver un versículo donde cita a estos que era muy rico. Anás era muy rico, amasó, dice los historiadores, amasó mucha plata, mucho dinero, ¿sí?, a raíz de esto, porque era el peor de las ofrendas que llegaban al templo. Pero también, ¿qué montó o qué montaron estos sumos sacerdotes? ¿Qué montó Anás? Anás montó una serie de puestos de animales, ¿en dónde? En el templo, ¿sí? Llamado el patrio o el atrio de los gentiles. Vendían animales, palomas, todo, ovejas, ¿sí? Y también montó allí unos puestos para los cambistas, los judíos que venían de tierras extranjeras para poder cambiar la moneda y poder ofrendar, ¿sí? Y todo eso, pues, era negocio de Anás, su familia y sus colaboradores. En esta mañana, hermanos, lo que quiero mostrarles a ustedes y amigos es cómo fue el juicio a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes en sí los desarrollaron?
Quiero mostrarles esa carta, ¿sí?, de estos personajes, Anás y Caifás. Ustedes montaron un negocio que el Señor Jesucristo en 2 oportunidades quiso sacar del templo. La primera, cuando inició su ministerio en Juan capítulo 2, y vamos a ir allá un momentico atrás, Juan capítulo 2, versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Y qué era lo que encontró el Señor allí? Las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre. Y el templo se había convertido en eso, hermanos, una casa de mercado, ¿sí? ¿Manejado por quién? ¿Por quién? Por Anás, su familia y sus colegas. La diferencia, hermanos, es que si las familias judías fieles llevaban lo que habían apartado para el sacrificio allí en el templo, lo más seguro era que se lo rechazaran. Dicen algunos historiadores que se armaban severas peleas y discusiones, y que la guardia del templo tenía que intervenir, y aquel fiel que quería ofrecer era echado. La diferencia también quería decirles de los precios. ¿Cómo una familia podía ofrecer un sacrificio? Tenía que comprarlo ahí en el templo, a el mercado de Anás. El costo era 10 veces más de lo que valía por fuera. De lo contrario, era difícil ofrecer o presentar sacrificio. Ese es el hombre, Anás, uno de los que condujo y llevó al Señor Jesucristo a un juicio injusto. Y así, hermanos, hizo negocio con esas ventas, ¿sí? La otra oportunidad que el Señor también volvió al templo y encontró nuevamente allá, pues nuevamente no, eso era ya cotidiano. A estas cambistas lo encontramos en Mateo 21, hermano Álvaro, por favor nos lee Mateo 21, 12 al 13. Gracias. Mateo 21, versículos 12 al 13, hermano. Gracias. Al 13. Sí, señor. Y entró Jesús en el templo de Dios, y dejó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volvió las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gracias, hermano. ¿Cueva de qué? De ladrones, ¿no? Entonces, ese hombre, ese era el espíritu de este ya llamado Anás. Pero, hermanos, dice la palabra aquí en 18, 12, 14, que el Señor fue conducido ¿a dónde? Primeramente, a la casa de Anás, ¿sí? Y más exactamente, en el patio de la casa de este hombre. Este Anás no era abogado, este Anás no era un juez, pero era poderoso y podía mover
influencias, ¿sí? Y llegaron al Señor, ¿sí? Y es que el Señor Jesús se metió con la caja fuerte de Anás y en cierta manera de humillación, de burla, llevaron al Señor allí, ¿no? A la casa de él. ¿A qué horas? El Señor estuvo ahí en la casa de Anás más o menos entre las 3 y las 4 de la mañana. Mientras que usted hace ¿qué? ¿Y yo qué? Dormimos plácidamente, ¿no? El Señor esa noche no había dormido. Y lo llevaban atado, ¿sí? Como si fuera un delincuente. Llegó allí a aquella casa. Voy a detallarles así lo que había allí en aquella casa. Dice que los guardias y montaron un fuego porque hacía frío, ¿no? En ese tiempo, o en esos días, hermanos, la temperatura en la noche era entre 5 a 12 grados centígrados. Cualquiera de ustedes y yo se pone una bufanda, un abrigo para ese frío. Pero el Señor estaba ahí cerca, al lado de esa fogata, también calentándose. ¿Ustedes qué piensan? No, estaba amarrado, ¿sí? Y generalmente amarraban al reo a una viga para que sus brazos empezaran a adormecerse y empezaran a olerse. Pero el fuego era para, incluso Pedro, dice la palabra, también se calentaba ahí, ¿cierto? Pero pasemos ahí, hermanos, al versículo 19. Versículo 19 de Juan 18. Y el sumo sacerdote, ¿sí? Dice, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y la doctrina. Versículo 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado. ¿Cómo le estaban haciendo el juicio al Señor? ¿Públicamente? No, en secreto. Y el Señor sí le dice a Anás, yo he hablado públicamente, lo que usted está haciendo es en secreto. Yo públicamente he hablado, me están juzgando en la casa de un fulano y en el patio de ese fulano. Dice, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Dónde debía hacerse el juicio a un reo, hermanos? Los estudiosos, a ver, ¿dónde? ¿Dónde debía hacerse el juicio a una persona que debía ser condenada? ¿En dónde? En el templo. Por eso el Señor le dice acá, yo he enseñado en la sinagoga y en el templo, en sitios públicos, y había una parte del templo dedicado para estos juicios, llamado el Salón de la Piedra Tallada. Dice además, y nada he hablado en oculto, el juicio al Señor lo estaban haciendo en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Y es que algo que no podía hacer un ciudadano judío era hacerle preguntas a alguien que iban a sentenciar por algo, ¿sí? Y Anás, acá con su poder, pues dice el Señor, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que haya yo hablado, que yo he dicho, ¿sí? ¿Qué sucedió? Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles levantó la mano, ¿no? ¿Y qué? Y le dio una ¿qué? Bofetada, ¿no? Sí. El Señor hablando, estando en la ley como tal, y hablándole o aclarándole a aquel Anás que él estaba en su justicia, pero este hombre levantó la mano, ¿no? ¿Sí? Y le dio una bofetada. ¿Cómo sería esa bofetada, no? De este guardia. ¿Cómo sería? ¿Sería con la palma o sería con el impulso de la mano? ¿Cómo sería? ¿Cómo sentiría el Señor ese golpe? Bueno, el Señor le dice a aquel hombre,
Si he contestado mal, pues dime en qué está mal. Y si no, ¿por qué me golpean? ¿No? ¿Sí? Bien, interesante, hermanos, la pregunta que le hace Anás al Señor acerca de sus discípulos y su doctrina. Anás era de los saduceos. ¿Cuál era la característica de los saduceos? Los saduceos no creían, a pesar de que fueran religiosos, administradores del templo, no creían en la resurrección de los muertos. Tampoco creían en la eternidad del alma. Ese era Anás, y esa era la característica de esos saduceos. Pero por eso es que Anás le pregunta al Señor acerca de sus discípulos y su doctrina. Tal vez nunca escuchó Anás al Señor, pero en una oportunidad Anás sí pudo apreciar en esa echada de las mesas y de los cambistas, Anás sí pudo apreciar cómo el Señor sanó cojos, dio vista a ciegos y curó también, dice la palabra, sordos. Pero bueno, ¿qué es la doctrina, hermanos? ¿Qué es la doctrina para usted? ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es? Para eso, pues, vamos a identificar 3 características de doctrina, aprovechando aquí esta pregunta que le hace Anás al Señor. ¿Qué es la doctrina? 3 características. Marcos, vamos a ir atrás a Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Y aquí en Marcos, hermanos, podemos ver una de las características de la doctrina de Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 22. Dice lo siguiente, bueno, voy a leerles desde el 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban. ¿De qué? De su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. La doctrina de Cristo, una doctrina con autoridad. La palabra que usted y yo tenemos en las manos no es una palabra cualquiera, es una palabra con autoridad. Dice además, otra característica que podemos apreciar aquí de la doctrina, pero versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de ahí. Y dice el siguiente versículo, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, ¿no? Vemos que la doctrina de Cristo es una doctrina con poder, ¿no? Una doctrina con poder, hermanos. ¿Le ayuda el Señor a usted en los momentos más difíciles? ¿Siente usted la compañía del Señor en las decisiones también complicadas que hay que tomar? Es una doctrina con poder. Y esa doctrina con poder también entró a usted un día, ¿no? Dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es que es viva y eficaz, hermanos. Significa que eso no es la descripción de poder. Es viva y eficaz, ¿y qué más hace? Y es más cortante que toda espada de 2 filos, ¿no? ¿Qué hace esa espada? Penetra, rompe las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? A ver aquí, ¿qué son los tuétanos?
Lo que está entre los huesos, ¿no? ¿Cierto? Y penetra rompe las coyunturas y los tuétanos. Dice ahí, y discierne. ¿Qué discierne? Sus pensamientos. ¿Y qué más? Sus intenciones de corazón. ¿Sí? No ese versículo no es para yo recitárselo al otro, ¿no? Discierne mis pensamientos y discierne lo que está acá. Se necesita poder para eso. Sí, hermanos, se necesita poder. Pero la doctrina de Cristo también trae beneficios. Y vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y hermano Víctor, me lee por favor Segunda de Tesalonicenses 2, 15 y 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. al 17. Mas no os tengáis por enemigos, sino aceptad y amad. El mismo Señor de paz os desciende paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Es eso? Segunda de Tesalonicenses 2, 15. Bueno, yo lo tengo acá, ¿no? Lo leo. ¿Está dormido? Está dormido. Qué pena, Rito, despertarlo. Bueno, voy a leerlo. Hermano Carlos, hágale. Dice así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o por carta. Y el mismo Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación, eterna y buena esperanza por gracia. 17. Porque fue corazones, en toda buena palabra y obra. Gracias. Vemos ahí, hermanos, beneficios, ¿no? La doctrina de Cristo conforta, ¿cierto? Dice ahí, nuestros corazones, ¿y qué más hace? Nos confirma, nos establece, nos hace sentir firmes sobre una roca dura, estable, ¿sí? Confirme en toda palabra y obra. Pasemos ahí a Juan. Juan otra vez, hermanos, 18. Juan 18. Juan 18. Esa entrevista del Señor con Anás, más o menos entre las 3 y 4 de la mañana. ¿En qué termina la entrevista? Versículo 24 dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. Vamos a pasar a otro libro. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a mirar allí, hermanos, aunque también está en Lucas, también está en Marcos, esta porción. Pero Mateo la detalla mejor. Mateo capítulo 26, y vamos a estar mirando desde el versículo 57. Mateo 26, versículo 57. Bueno, más o menos las 4 de la mañana, ¿no? Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Bueno, sigamos ahí. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio, dice, contra Jesús para entregarle a la muerte. Había confabulación ya entre estos hombres, ¿no? ¿Cuántos componían? Eso tiene un nombre. El Tribunal Supremo
judío para darle sentencia a alguien. ¿De cuántos eran constituidos ese Tribunal Supremo? Era constituido por 71 hombres, conformados por saduceos, ancianos, escribas y los sacerdotes. ¿Sí? 71 hombres. Entonces el Señor se enfrentó, ¿no? O tuvo que padecer ese juicio alrededor de estos 71. ¿Cuántos se necesitaban para emitir un veredicto? ¿Cuántos? Pues 23 personas. Pero para que esas 23 personas emitieran un veredicto, tenían que aceptar lo que decían los testigos. Entonces, hermanos, pues habían una serie de normas, de reglamentos que este Tribunal Supremo, supuestamente guiado por el Señor, debía que respetar contra aquel al cual le estaban haciendo un juicio. Todos los casos, y se los voy a describir, todos los casos criminales tenían que ser juzgados durante el día. ¿Qué horas era? ¿A qué horas llegó el Señor a la casa? No era un juzgado, era la casa de Caifás. ¿A qué horas lo llevaron? Aproximadamente a las 4 de la mañana. Todos los casos criminales debían ser juzgados en el día y tenían que haber terminado en el día. Si no alcanzaban, hasta el otro día. Dice también, ninguna decisión del Sanedrín era válida a menos que se reunieran en su sede oficial. Era un salón que quedaba en el templo, la cual se llamaba el Salón de la Piedra Tallada. Pero ¿en dónde, hermanos, le estaban haciendo el juicio al Señor? En la casa de Caifás. Prestar su casa para emitir una sentencia. Prestar su casa para hacer un juicio injusto, ¿sí? Esta mañana se leía la lectura que hacía aquel etíope, ¿no? Lectura del libro de Isaías 53. Y dice que en su humillación, ¿qué se le hizo al Señor? No se le hizo justicia. Era una humillación por la cual estaba pasando el Señor. El Señor, hermanos, se sujetó a eso. Porque Él estaba pensando ¿en quién? En usted. Usted rebelde. Usted tibio. Y yo pecador. Él estaba pensando en usted que no hace la voluntad del Señor, porque le cuesta trabajo, aunque nos cuesta trabajo a todos, pero Él estaba pensando en usted. Dice además que toda evidencia debía que probarse por 2 o 3 testigos, y eso está escrito en el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Y no vamos a ir allá, hermanos, pero allá capítulo 17, versículos 6 al 7 dice que 2 o 3 testigos, los testigos, ¿cómo debían ser? Debían ser entrevistados por aparte. Y además de eso, no tenían que tener ninguna relación entre sí. Pero dice acá, versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testigos, ¿no? Sí. Que dieran testimonio en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente para ellos no lo encontraban. Eso eran los testigos. El testigo, aquel que iba a hablar por ese reo, antes de emitir palabra de juicio, tenía que
O le decían, si su juicio es mentiroso, la muerte de él ya no cae sobre él, sino sobre usted. Pero acá no pasó nada de eso. Muchos testigos falsos fueron y sus testimonios no coincidían. ¿Le dieron muerte a esos testigos falsos? Tampoco, porque la intención de estos hombres era solamente un objetivo: darle muerte a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a los testigos, ¿sí? Dice, bueno, que el falso testimonio se castigaba con la muerte. El reo, el sentenciado, tenía que tener a alguien, así no fuera un abogado, pero al menos una persona que hablara bien de él. Le llamaban el Paracleto. ¿Sabe qué significa Espíritu Santo? Paracleto. Y le llamaban el Paracleto, el que hablaba bien del reo, ¿sí? Pero el Señor tuvo ahí alguien que hablara en favor de él. Si los juicios se lo estaban haciendo en la casa de estos hombres, Anás y Caifás, en los patios de ellos, pero hubo algún Paracleto. Pedro intentó, pero él no pudo. Pero hubo ahí alguien que hablara a favor de él. Dice en una porción Pablo, el apóstol, dice que presentó juicio, ¿no? Estaba en la cárcel, ya lo iban a condenar, pero dice Pablo que ¿cuántos estuvieron al lado de él? Ninguno. Todos me abandonaron, pero el Señor Jesucristo, dice él, estuvo a mi lado. Pero acá al Señor nadie estuvo al lado de él, ¿no? Dice además que en cualquier juicio el proceso empezaba poniendo delante del tribunal toda evidencia a favor de la inocencia del acusado. Había una evidencia, ¿no?, que era a favor de la inocencia. ¿Hubo algo acá? ¿Hubo alguna evidencia? ¿Fue algún cojo a hablar a favor? ¿Fue algún ciego a hablar a favor? Nadie. El Señor estuvo solo. Dice que esas evidencias eran necesarias antes de presentar las evidencias en su contra. Todo esto fue violentado, ¿no? Todo esto no se respetó por el odio, por el fastidio, por ese deseo de quitar de este mundo a la persona del Señor Jesucristo. ¿Ha sentido usted fastidio de alguien? O más bien, usted ha fastidiado a alguien. ¿Se ha cargado su corazón contra alguien? Bueno, los corazones de estos hombres se cargaron en extremo. Acá en Mateo, entonces, hermanos, dice, versículo 62 del capítulo 26, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Pero ¿qué iba a decir el Señor si esos falsos testimonios eran puras mentiras? Mas Jesús callaba. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí le tocó al Señor responder, ¿no? Te conjuro, era un juramento. Como cuando uno va a un juez o a la fiscalía, lo hacen poner la mano en la Biblia, levantar la otra, y le dicen a uno el juez, le meten miedo, ¿no? Tiene que decir la verdad, porque si no queda usted como enredado en este proceso que estamos desarrollando.
Y además le dicen a uno, y no puede salir de la ciudad, ¿sí? Más o menos, al Señor le dijo este sumo sacerdote, que en verdad este Caifás era de título sumo sacerdote, autoproclamado sumo sacerdote, te conjuro. Versículo 64, dice Jesús le dijo. ¿Qué pensaría, hermanos, el Señor Jesús? Él podía haber dicho que no, ¿cierto? Si hubiera dicho que no, pues todo ese andamiaje que habían levantado en contra de él se iba para el piso. Pero el Señor, ¿sería que pensó la respuesta? ¿Sería que se demoró un minuto en responder? ¿Sería que dejó esperando a aquel tribunal de 71 jueces? ¿Los dejó esperando 3, 5 minutos? Él sabía, hermanos, lo que le iban a hacer. Y ante la pregunta de aquel hombre, ¿sí? Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y ante esa pregunta, yo pienso que el Señor contestó de una vez, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, y desde ahora dice el Señor, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, ya sabemos ahí lo que sucedió después. Dice el versículo 66, ¿qué os parece? ¿Sí? ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Versículos 67, hermanos, 68. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Le cubrieron el rostro, ¿no? Empezaron por esa respuesta, empezaron a golpearlo. ¿Qué dice Isaías 53 de ese momento y de otros? Dice el Señor allí en Isaías 53, el Señor estaba angustiado. ¿Y qué más? Y afligido. ¿Se quejó por usted? ¿No abrió su boca? Dice la Escritura, ¿no? Yo no imagino a alguien que le curan el rostro, lo tapen y empiecen a golpearlo, ¿no? Esperando por dónde llegará a caer el próximo golpe, ¿no? No sé cuántos lo golpearían, pero el Señor ahí, hermanos, ¿sintió dolor? Sí. Angustiado, dice Isaías, y afligido. ¿Lo humillaron? En su humillación, dice, nadie le hizo justicia. En una oportunidad, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos de ellos le decían, pues algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, que ha resucitado, otros dicen que es algunos de los profetas, ¿sí? Pero el Señor le hace a ellos una pregunta más importante y más interesante. ¿Cuál es? ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Es para ti el Señor Jesucristo el Señor de tu vida?
Algunos dicen amén, pero no todos. ¿Es el Señor Jesucristo el Salvador del mundo? Sí, esta mañana pues hablaban acerca de el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y cuando tengamos que presentar cuentas, ¿qué tal que el Señor nos haga esa pregunta, ¿no? ¿Y quién decís vos que soy yo? Lo que hago yo acá en este mundo, en esta tierra, esa va a ser mi respuesta ante Él, ¿no? Pero amigo y amiga que nos visita, ¿qué es el Señor para usted? Un simple hombre que vino, no entiende por qué murió por ti, pero murió por nosotros, porque nosotros éramos sin esperanza, éramos enemigos de Dios y murió por ti, y murió por mí. ¿Quieres tú aceptar a ese Cristo que fue juzgado injustamente? ¿Cuánto tiempo, hermanos y hermanas, si le pusieron cuidado a este mensaje, duró el juicio para darle muerte a la persona de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto se desarrolló el juicio? 2 horas, 2 horas y media. ¿Sucede eso hoy en día? No. ¿Para darle muerte a alguien? Pues acá en este país no lo hacen. Pero en 2 horas, 2 horas y media, le dieron muerte al creador del mundo. Le dieron muerte al creador de su vida. Le dieron muerte al que presentó al Padre. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y el Señor presentó al Padre. En 2 horas y media, 3 horas, el juicio que emitió la muerte a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿A favor de quién? El justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Yo le pediría el favor al hermano que nos dirigió hoy que terminemos el mensaje con el número 171. Número 171, gracias.